El Mediterráneo antiguo. Un espejo donde la ambición humana se reflejaba con la misma intensidad que el sol. Aquí, la historia no se escribía solo con tinta, sino con piedra y bronce. Año 305 a.C. Rodas resiste. Demetrio Poliorcetes, el asediador de ciudades, trae consigo la Helepolis, una torre de asedio monstruosa. Pero Rodas aguanta. Y cuando el enemigo huye, deja atrás sus máquinas de guerra. ¿Qué hacer con los restos de la guerra? Los rodios decidieron transformar la muerte en gloria. Fundieron las armas de sus enemigos para crear a su protector. El bronce de la guerra se convirtió en la piel de Helios. Quers de Lindos usó una técnica ingeniosa. A medida que la estatua crecía, la enterraba en montículos de tierra para llegar más alto. El dios nacía de la misma tierra que juró proteger. 12 años después, retiraron la tierra. Y allí estaba. Una maravilla que, según se dice, sostenía una antorcha, aunque otros aseguran que simplemente protegía sus ojos del sol con la mano. Tras su caída por el terremoto, la oferta de un rey egipcio para reconstruirlo fue rechazada. El oráculo de Delfos advirtió: moverlo es invocar la ira. El miedo a los dioses fue más fuerte que el orgullo. 900 años después, la leyenda terminó en una transacción comercial. Antes de seguir, suscríbete a Viaje a través del tiempo. Cuéntanos en los comentarios desde qué continente nos ves y qué hora es allí. Empezamos. Toma una respiración profunda. Siente cómo el aire llena tus pulmones y, al exhalar, deja ir cualquier tensión. Estás a salvo, bajo el manto de un cielo antiguo lleno de estrellas. Hace más de 2000 años, viajeros y poetas como Antípatro de Sidón comenzaron a hablar de los Teamata, las cosas que hay que ver. No eran simples edificios, eran desafíos a los dioses. Nuestro viaje comienza en Egipto. Ante nosotros se alza la Gran Pirámide. Imagínala no como hoy, sino cubierta de piedra caliza blanca pulida, resplandeciendo como una joya bajo el sol del desierto. Fue construida para el faraón Keops, una montaña artificial diseñada para lanzar su alma hacia las estrellas. Es la única maravilla que ha vencido al tiempo, permaneciendo casi intacta. Viajamos ahora hacia el este, a la legendaria Babilonia. Allí, el rey Nabucodonosor ordenó construir un milagro de ingeniería por amor a su esposa, que extrañaba las verdes montañas de su hogar. Los jardines colgantes eran un paraíso suspendido. El sonido del agua cayendo por las terrazas y el aroma de flores exóticas llenaban el aire, un contraste vital con el árido desierto circundante. Nuestros pasos nos llevan a Grecia, al santuario de Olimpia. Aquí, el escultor Fidias dedicó años a crear la imagen del rey de los dioses dentro de un templo dórico sereno. La estatua de Zeus sentada en su trono era tan magnífica que se decía que, si un hombre con el alma cargada de penas la miraba, olvidaría todos sus dolores frente a tal majestad divina. En la costa de Asia Menor, se alzaba el templo de Artemisa. No era un simple templo, sino un bosque de mármol. 127 columnas, cada una donada por un rey, sostenían el cielo. Era un lugar de refugio y paz. Su belleza era tal que incluso los invasores dudaban en destruirlo. Era la morada de la diosa de la caza, protectora de la naturaleza salvaje. Tómate un momento para visualizar estos lugares. Siente la brisa del desierto, escucha el agua de los jardines. Deja que la historia te envuelva en su calma. ¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué el número 7 resuena con tanta fuerza en nuestra historia? No es una cifra cualquiera. En la penumbra de las antiguas civilizaciones, el 7 no era solo matemáticas, era magia. Era la señal de lo completo, la firma de la perfección en el vasto caos del universo. Al alzar la vista, nuestros antepasados no veían el vacío infinito que hoy conocemos. Veían 7 luces errantes, 7 guardianes del tiempo, el Sol, la Luna, Marte, Mercurio, Júpiter, Venus y Saturno. Eran ellos, visibles a simple vista, los que marcaban el ritmo de la existencia, dictando que nuestros ciclos de vida se dividieran en semanas de 7 días. El cielo mismo nos enseñó a contar hasta 7. Y lo que ocurría en los cielos se reflejaba en la tierra y en los mitos. Piensa en Apolo, el dios de la luz y la música, su lira, instrumento de armonía divina. Tenía exactamente 7 cuerdas.
En las leyendas más antiguas, los héroes cruzaban 7 puertas para alcanzar la sabiduría o el inframundo. La religión y el mito estaban tejidos con este número, convirtiéndolo en la clave para descifrar lo sagrado. Por eso, cuando los eruditos y viajeros de la antigüedad decidieron catalogar los logros supremos de la humanidad, la lista no podía tener 6 ni 8 entradas. Tenía que ser 7. No era azar, era una búsqueda de resonancia cósmica. Querían que las obras de sus manos reflejaran la misma armonía que las estrellas. Así nació el concepto de las 7 maravillas. Sin embargo, debemos recordar que la historia no es estática. Aquella lista original no era un documento fijo. Viajeros distintos en épocas distintas citaban maravillas diferentes. Unos hablaban de las murallas de Babilonia, imponentes e impenetrables; otros, maravillados por la fe, citaban altares hoy olvidados. Fue el tiempo, ese escultor silencioso, quien pulió la lista hasta dejarnos las 7 que hoy recitamos de memoria. Imagina caminar ante ellas. La eterna gran pirámide de Giza, desafiando a los milenios. Los jardines colgantes de Babilonia, un espejismo verde en el desierto. El templo de Artemisa, la majestuosa estatua de Zeus, el mausoleo, el coloso guardando el puerto y el faro de Alejandría guiando a los navegantes. Cada una era una cumbre de la ingeniería, sí, pero también un grito de existencia. Detrás de la belleza había una feroz competencia cultural. Cada ciudad, cada gobernante quería decir al mundo: somos poderosos, somos ricos, y somos capaces de crear algo que nos sobreviva. Era política tallada en piedra, un mensaje de prestigio enviado al futuro, una botella lanzada al mar del tiempo esperando que nosotros, siglos después, la encontráramos. Hoy, la mayoría de esas piedras han vuelto al polvo. Pero el número 7 sigue ahí, intacto, mirándonos desde los días de la semana y desde nuestros propios mitos modernos. La necesidad de crear, de listar y de buscar la perfección no ha desaparecido. Quizás, las verdaderas maravillas no son las que construimos, sino la incesante búsqueda humana por encontrar orden en el caos, una búsqueda que, al igual que el horizonte, nunca termina. Un templo en la antigüedad nunca fue únicamente una morada para los dioses, era, ante todo, una declaración ineludible de poder y de identidad para quienes lo erigían. Una estatua colosal, como la de Rodas, no se limitaba a ser una obra de arte. Se alzaba como un grito de triunfo, una advertencia silenciosa tanto para enemigos como para aliados. Del mismo modo, un faro no servía solo para orientar navíos en la oscuridad, simbolizaba el papel de Alejandría como el faro intelectual y comercial del mundo conocido. El asombro que embargaba a los viajeros de entonces nacía de la perfecta sinergia entre arte, técnica, religión y política, todo convergiendo en piedra y metal. Regresaban a sus hogares narrando historias de construcciones cuyas dimensiones desafiaban la imaginación, de estatuas que parecían respirar como dioses y de torres que rozaban el cielo. Quizás sus relatos no siempre fueran precisos, pero otorgaban a la humanidad una visión expandida de lo que era posible lograr con ingenio y voluntad. Es fascinante observar que el concepto de las maravillas del mundo ya impulsaba el turismo en la antigüedad. Los ciudadanos acomodados emprendían largos viajes solo para contemplar estos hitos. Eran destinos obligatorios en cualquier viaje educativo que se preciara, funcionando de manera similar a nuestros actuales sitios de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Estas maravillas tejían una red invisible que conectaba el mundo a través de un inmenso y compartido sentido de memoria cultural y admiración. Así cristalizó la idea de las 7 maravillas, nacida de la admiración, la nostalgia y el profundo deseo humano de hacer tangible lo que parecía sobrehumano. Fue el intento de reflejar la grandeza divina utilizando mármol, bronce y arquitectura, el inicio de una tradición de listas que busca, desesperadamente, hacer eterno lo efímero. En este sentido, no son solo edificios, son espejos del alma humana de aquella era, mostrándonos lo que valoraban: poder, eternidad, belleza, religión y gloria. Pero si hablamos de estas 7 maravillas, debemos rendirnos ante la evidencia. Solo una ha logrado burlar al tiempo y llegar hasta nosotros: la Gran Pirámide de Giza. Este monumento, con más de 4.500 años a sus espaldas, permanece como un guardián silencioso al borde del desierto, susurrando historias de un pasado glorioso. Erigida para el faraón Keops o Khufu durante la Cuarta dinastía, representa el cénit cultural del imperio antiguo egipcio, un momento de esplendor inigualable. Aunque destinada a ser su tumba,
la pirámide trascendía ese propósito. Era un vehículo para el viaje al más allá y un símbolo de la divinidad viviente del faraón. Su construcción fue una hazaña logística y humana asombrosa. Decenas de miles de trabajadores dedicaron décadas de su vida a levantar esta montaña artificial. Durante mucho tiempo se creyó que fueron esclavos bajo el látigo, pero la arqueología moderna ha desmentido esa imagen cruel. Eran trabajadores cualificados y bien alimentados. El proyecto funcionaba como un motor de unidad nacional. Campesinos que, durante las crecidas del Nilo, prestaban su fuerza a cambio de sustento y propósito divino. La precisión es lo que aún hoy nos desconcierta. La orientación hacia los puntos cardinales es casi perfecta, un logro matemático que desafía nuestra comprensión de sus herramientas. Imaginadla no como hoy, escalonada y ocre, sino cubierta de caliza blanca pulida, resplandeciendo bajo el sol como una joya caída del cielo, cegadora y perfecta. En su interior, la gran galería y la cámara del rey siguen guardando silencios. No hay jeroglíficos que expliquen cómo se hizo, solo la piedra muda y eterna. Es un testimonio de una voluntad inquebrantable. Mientras otras maravillas cayeron por terremotos o fuego, la pirámide simplemente persistió. Aún hoy, con toda nuestra tecnología, seguimos escaneándola, buscando cámaras ocultas, vacíos secretos que nos cuenten lo que falta de la historia. Quizás su verdadero propósito no era solo terrenal. Era una máquina de resurrección, un puente literal de piedra lanzado hacia las estrellas imperecederas. Al final del día, cuando la sombra de la gran pirámide se estira sobre la arena, nos damos cuenta de lo pequeños que somos ante la magnitud de la historia. Hemos descifrado mucho, pero la arena siempre guarda algo para sí misma. La historia de Giza no está cerrada, cada año nos susurra un nuevo secreto. Y así, nos quedamos ante la puerta entornada del pasado. No como quienes han leído el último capítulo, sino como quienes esperan, ansiosos, la siguiente página. Silencio reflexivo mientras la imagen se desvanece lentamente, dejando la historia suspendida en el aire, sin final. Lejos de la imagen de esclavos oprimidos, fueron manos expertas, agricultores y artesanos quienes, bajo el sol implacable, dieron forma a la eternidad. Vivían en comunidades organizadas, alimentados y cuidados por un Estado inmenso. Las dimensiones desafían la comprensión humana. Originalmente, esta montaña artificial se alzaba 140 metros hacia el cielo, con una base que superaba los 230 metros de lado. Millones de bloques de piedra caliza, algunos pesando toneladas, fueron encajados con tal precisión que ni siquiera una hoja de papel podría pasar entre ellos. Una hazaña de ingeniería que aún hoy nos asombra. ¿Cómo lo lograron? Es un enigma que perdura. Se habla de rampas colosales, de sistemas de cuerdas y palancas ingeniosas, pero la arena del tiempo ha borrado la respuesta definitiva. Este misterio alimenta su aura. No era solo una tumba, era un puente cósmico. Su forma triangular, apuntando al cenit, unía la tierra mortal con el dominio celeste de los dioses. En la cúspide brillaba el piramidión, probablemente recubierto de oro o electro, capturando los primeros rayos del sol como un faro divino que conectaba directamente con las divinidades. En sus entrañas, pasadizos y cámaras guardan secretos milenarios. La cámara del rey, revestida con granito rojo de Asuán, permanece como un testimonio silencioso de una arquitectura sagrada y perdida. Y aunque los ladrones saquearon sus tesoros hace siglos, la pirámide guarda algo que nadie pudo robar: su misterio. Y así, bajo la mirada de la Esfinge, la historia permanece abierta. En la inmensidad del tiempo, bajo el sol implacable que calcina las llanuras de Mesopotamia, el desierto ha sido siempre el gran dominador. Un océano de arena y polvo donde la vida es un milagro frágil. Y sin embargo, en el corazón de esta aridez, floreció la leyenda más hermosa de la antigüedad. Babilonia, la joya del mundo antiguo. Una metrópolis de ladrillo y oro cuyas murallas eran tan anchas que los carros podían correr sobre ellas. Era el centro del universo conocido, un testimonio del poder humano para desafiar a la nada. Al mando de este imperio se encontraba Nabucodonosor II, el rey constructor. Un monarca guerrero y visionario que llevó a Babilonia a su máxima gloria en el siglo VI a.C. Su voluntad era ley y su ambición no conocía límites. Pero incluso los reyes más poderosos tienen un corazón.
Para sellar una alianza política con el reino de Media, Nabucodonosor desposó a la princesa Amitis. Ella llegó a Babilonia rodeada de lujos, pero su alma se quedó atrás. Amitis provenía de una tierra de montañas escarpadas, de valles verdes y húmedos donde el aire era fresco y los bosques cantaban con la brisa. Media era un paraíso de verdor, muy diferente al horno de arcilla que era su nuevo hogar. En la llanura babilónica, plana y monótona, la reina languidecía. La riqueza de los palacios no podía llenar el vacío de los bosques perdidos. Su tristeza se volvió profunda, una enfermedad del alma que preocupó al gran rey. Movido por un amor que trascendía la política, o quizás por el orgullo de no ver a su reina infeliz, Nabucodonosor hizo una promesa imposible. Si ella no podía ir a las montañas, él traería las montañas a ella. Convocó a los mejores arquitectos, ingenieros y artesanos del imperio. El desafío era titánico: construir una montaña artificial en medio de una llanura y mantenerla viva con agua que debía subir contra su propia naturaleza. A diferencia de otros edificios de barro y ladrillo, los cimientos de los jardines se hicieron de piedra traída desde lejos, un lujo inaudito para soportar el peso colosal de la tierra húmeda y los árboles gigantescos. Los relatos antiguos describen una ingeniería sofisticada: capas de caña, betún y plomo fundidos se extendieron para impermeabilizar las terrazas, evitando que el agua filtrada destruyera los cimientos de la estructura. Pero el verdadero milagro era el agua. Desde el río Eufrates, mediante un sistema de tornillos sin fin o cadenas de canfilones, el agua era elevada a la cima, fluyendo luego en cascadas artificiales que refrigeraban el aire. Y así la montaña nació. Terrazas escalonadas que se elevaban hacia el cielo, cubiertas de tierra fértil donde crecían árboles de todas las especies conocidas, traídos de los confines del mundo. Se dice que Amitis paseaba por estos senderos sombreados, escuchando el rumor del agua y el canto de los pájaros, y por fin, en medio del calor de Babilonia, pudo sentir la brisa fresca de su hogar. El rey había cumplido. La fama de los jardines se extendió por todo el mundo antiguo. Los griegos los incluyeron entre las 7 maravillas, describiéndolos como un triunfo de la civilización sobre la naturaleza salvaje. Pero nada es eterno. Babilonia cayó ante los persas y luego ante el tiempo. Sin el cuidado constante de los jardineros y la maquinaria, el desierto reclamó lo que era suyo. Los árboles murieron y la arena cubrió las piedras. Se cuenta que Alejandro Magno quiso restaurar la ciudad a su antigua gloria, pero la muerte lo alcanzó antes. Los jardines ya eran solo una sombra, un recuerdo que se desvanecía. Siglos después, cuando los arqueólogos excavaron las ruinas, buscaron desesperadamente pruebas de esta maravilla. Encontraron muros, palacios y templos, pero los jardines seguían siendo esquivos, invisibles en la tierra. ¿Fue todo una confusión con los jardines de Nínive? ¿O simplemente la naturaleza borró tan completamente esta obra que no dejó rastro? La duda persiste alimentando el mito. Quizás su verdadera existencia no está en las piedras, sino en el sueño compartido de la humanidad. Un recordatorio de que por amor y por belleza somos capaces de desafiar al desierto y tocar el cielo. En la inmensidad del desierto, donde el sol quema la memoria, nació una leyenda. No era un espejismo, sino un desafío a la naturaleza misma, los jardines colgantes. Babilonia, la gran ciudad, se alzaba como el centro del mundo conocido. Y su rey, Nabucodonosor, quería demostrar que su poder no tenía límites. Traer el agua hacia el cielo no era solo ingeniería, era un acto de voluntad divina. Sin embargo, las crónicas susurran que detrás de la piedra y el agua latía un corazón. La reina Amitis, hija de las montañas, se marchitaba en la llanura polvorienta. Para secar sus lágrimas, el rey ordenó que la montaña viniera a ella. Terrazas sobre terrazas, un bosque suspendido en el aire caliente de Mesopotamia. Un acto de amor tan vasto que se convirtió en una de las maravillas del mundo. Para los viajeros, ver verde en el cielo debía parecer un sueño, un fragmento del Edén. Bajo las estrellas, los jardines conectaban lo humano con lo sagrado. ¿Eran un simple parque real o un intento de tocar a los dioses? En la mente antigua, el jardín es el orden venciendo al caos, la vida venciendo a la muerte. Cada gota de agua elevada por los tornillos sin fin era una victoria sobre el desierto. Hoy, el viento sopla sobre montículos de arcilla que guardan silencio.
Los arqueólogos buscan en vano las raíces de esos árboles fantasma. ¿Existieron realmente? ¿O son una ficción literaria, un sueño colectivo? Quizás su realidad física importa menos que su verdad poética. Son el símbolo eterno de nuestra capacidad para crear belleza donde parece imposible. Pero la maravilla no se detuvo en Babilonia. Viajemos hacia el oeste, a Éfeso. Allí, otro monumento se alzaba, no de plantas, sino de mármol puro. El templo de Artemisa. Una casa para la diosa que protegía la fertilidad salvaje. 127 columnas que tocaban el cielo, un bosque de piedra. Si los jardines eran la naturaleza domada, el templo era la naturaleza divinizada. Aquí, el culto no era solo reverencia, era una fuerza cósmica viva. Pero incluso la piedra más dura cede ante la locura humana. Fuego y destrucción. La gloria es efímera, como una flor en el desierto. Sin embargo, la historia de Artemisa, como la de los jardines, sobrevive a la ruina. Nos recuerdan que somos constructores de sueños en un mundo de polvo. Imaginamos palacios en las nubes y jardines en el aire. Esa es nuestra herencia, la insaciable sed de paraíso. Mientras sigamos soñando con lo imposible, Babilonia sigue viva. Y en cada jardín que plantamos, buscamos ese eco perdido. La historia no termina aquí. Permanece abierta, como el horizonte. Imagina un lugar donde la piedra y el cielo se tocan, una ciudad que fue el centro del mundo antiguo. ¿Éfeso? Aquí, el viento susurra secretos de una grandeza olvidada. Fue aquí donde mentes brillantes como Quersifrón y su hijo Metágenes soñaron lo imposible. No querían construir solo un templo, sino una montaña de mármol tallada por la mano del hombre. Diseñaron una estructura colosal. Más de 100 columnas jónicas, bosques de piedra que se alzaban 20 metros hacia los cielos, desafiando la gravedad y la razón. Era una maravilla de la ingeniería que empequeñecía todo lo conocido. Incluso el Partenón de Atenas, construido siglos después, parecería modesto a su sombra. Pero este templo no era solo un monumento frío y distante. Era el corazón palpitante de Éfeso, una arteria vital por la que fluía la vida de la antigüedad. Desde los rincones más remotos del mundo conocido, peregrinos viajaban meses enteros. Venían a postrarse, a ofrecer sacrificios, a buscar respuestas en los oráculos. Y con la fe llegaba la fortuna. Los comerciantes prosperaban, y Éfeso se transformó en una de las ciudades más opulentas de la historia, nutrida por la fama de su santuario. En el interior, en la penumbra sagrada, se alzaba ella. La Artemisa de Éfeso. No la cazadora griega clásica, sino algo más antiguo, más profundo. Su figura, adornada con múltiples senos, o quizás ofrendas de toro como dicen algunos estudiosos, era un símbolo radical de fertilidad infinita. Para sus fieles, ella era la madre de todo, la fuerza cósmica que nutría la vida misma. Una potencia protectora y terrible a la vez. Pero la belleza a menudo atrae la tragedia. En el año 395 a.C., el cielo de Éfeso se tiñó de rojo. El fuego devoró la maravilla. No fue un accidente, ni la ira de los dioses. Fue la vanidad de un solo hombre, Erostrato, quien buscaba la inmortalidad a través de la destrucción. Condenaron su nombre al olvido eterno, prohibieron pronunciarlo. Y sin embargo, la historia, en su cruel ironía, nos lo ha entregado intacto hasta hoy. Éfeso no se rindió. De las cenizas, levantaron un segundo templo. Más grande. Más rico. Un desafío a la propia destrucción. Incluso Alejandro Magno, conquistador de Asia, quiso financiarlo. Pero los efesios, con un orgullo inmenso, rechazaron el oro del rey. Le dijeron, no es apropiado que un dios le construya un templo a otro dios. Y así, lo hicieron solos. Este nuevo santuario superó a todo lo existente. Se convirtió en una joya del mundo antiguo, un lugar sin igual en la tierra. Pero el tiempo es un enemigo paciente. Siglos después, en el siglo III, la barbarie llegó con los godos. El saqueo, el fuego, la sangre. El templo ardió nuevamente. Y esta vez, el espíritu para reconstruirlo se había desvanecido. El mundo estaba cambiando.
Nuevos dioses reemplazaban a los viejos. El cristianismo ascendía y Artemisa, la Gran Madre, fue relegada al silencio. Sus piedras sagradas, antes adoradas, fueron tomadas para levantar iglesias y murallas. El cuerpo del templo fue desmembrado. Hoy, si visitas el lugar, solo encontrarás un pantano silencioso y una sola columna solitaria, montando guardia sobre el vacío. Y sin embargo, algo queda. No en la piedra, sino en el aire. En la idea de lo femenino, de lo que nutre y protege. La columna sigue allí, señalando al cielo, como un dedo que nos recuerda que algunas cosas, aunque invisibles, nunca desaparecen del todo. Hay lugares en la tierra donde la frontera entre lo humano y lo divino parece desvanecerse. Espacios donde la piedra y el espíritu se entrelazan en un abrazo eterno. Sin embargo, la historia nos enseña una lección cruel y hermosa a la vez. Nada, por grandioso que sea, escapa a la erosión del tiempo. Ni siquiera la morada de los dioses. Imaginad por un momento el templo de Artemisa. No como las ruinas que vemos hoy, sino como el bosque de mármol que fue. Un santuario de consuelo y orgullo cívico. 100 columnas se alzaban hacia el cielo, como gigantes guardianes de un secreto sagrado. Allí, el brillo de la diosa no era solo oro, sino la esperanza misma de quienes traían sus ofrendas. Pero su destrucción es el testimonio de nuestra propia fragilidad. La ambivalencia de nuestra naturaleza, anhelamos la eternidad, construimos para siempre, sabiendo que todo ha de perecer. Quizás la verdadera maravilla no resida en el mármol, sino en la memoria. En la capacidad de cerrar los ojos y ver lo que ya no existe. La grandeza humana sobrevive en las historias que contamos. Y si viajamos en esa memoria hacia el valle de Olimpia, donde los juegos honraban al padre de todos los dioses, encontramos otra historia de ambición y fe. Allí, en el corazón del santuario, se alzaba la estatua de Zeus. Una obra que desafiaba la comprensión humana, creada por las manos maestras de Fidias en el siglo V a.C. 13 metros de altura. Se decía que si el dios se hubiera puesto de pie, habría destechado el templo. Para mirarlo a los ojos, uno debía inclinar la cabeza hacia atrás, humilde ante su majestad. No era solo piedra. Era la técnica crisoelefantina, piel de marfil, ropajes de oro, sobre un corazón de madera. Una fusión de materiales preciosos para capturar lo inefable. En su diestra, la victoria, en su siniestra, el cetro con el águila, señor de los cielos. Su trono era un universo en sí mismo, tallado con mitos y leyendas de un mundo antiguo. Para los antiguos, esto no era arte. Era epifanía. Era el Dios mismo hecho presente. Peregrinos de todo el mundo conocido cruzaban mares solo para sentir su mirada. Hoy, ni el templo de Efeso ni el Zeus de Olimpia están. El oro se fundió, el marfil se quebró. Pero el anhelo que los erigió sigue vivo en nosotros. Nos queda la pregunta, flotando en el aire como polvo de estrellas. Cuando nuestras propias catedrales de cristal y acero caigan, ¿qué historias contarán de nosotros? ¿Qué fragmento de nuestra alma sobrevivirá al silencio? Cuentan que quien posaba sus ojos sobre la estatua, sentía una mezcla indescriptible de temor y consuelo. El Altis, el bosque sagrado, no era solo un lugar de oración, sino un refugio donde el tiempo parecía detenerse entre los olivos. Aquí, el Dios que gobernaba sobre el trueno y el relámpago, se hacía presente en una forma inmensamente humana. Su piel no era piedra fría, sino marfil pulido que parecía respirar, y sus ropas eran láminas de oro puro que brillaban con vida propia. No era un mito distante, sino una realidad física de oro y marfil que dominaba el espacio y el espíritu. En su mano derecha sostenía una victoria, y en la izquierda un cetro coronado por un águila, símbolos de un dominio absoluto. Pero su inmensidad no era solo religiosa. Era una declaración política. Olimpia era el corazón palpitante de Grecia. Los juegos que aquí se celebraban tejían la identidad de un pueblo disperso, unidos bajo la mirada del más alto de los dioses. Tan sagrada era esta tierra que, durante los juegos, se declaraba la Ekecheiria, la tregua sagrada que detenía todas las guerras. Fidias, con sus manos mortales, demostró que el arte podía tender un puente hacia lo divino, desafiando a la propia eternidad. Se dice que Fidias trabajó aquí tras ser exiliado de Atenas, volcando en esta obra no solo su talento, sino su redención.
Sin embargo, los siglos pasaron. El mundo cambió. Cuando la cruz se alzó sobre el imperio, los viejos dioses guardaron silencio. Fue el emperador Teodosio quien, en su celo religioso, prohibió los juegos y cerró los templos, silenciando 1000 años de historia. ¿Fue el fuego en Constantinopla? ¿O un terremoto en el Valle Sagrado? Su final es un misterio envuelto en cenizas. La teoría más trágica cuenta que la estatua fue llevada al Palacio del Auso en Constantinopla, donde un gran incendio la devoró en el año 475. Aunque la materia pereció, la idea sobrevivió, la creencia de que podemos capturar lo infinito en lo finito. Y de la morada de un dios, viajamos a la morada de un hombre que quiso ser eterno. Halicarnaso. No era un templo, sino una tumba. Pero una tumba tan grandiosa que daría nombre a todas las que vendrían después, el mausoleo. Mausolo, el sátrapa que unió mundos, soñó con una estructura que desafiara al olvido, una fusión de Oriente y Occidente. En Halicarnaso, las culturas chocaron y se abrazaron, el rigor griego, el lujo persa, la monumentalidad egipcia. 36 columnas jónicas rodeaban la estructura, elevándose hacia una pirámide de 24 escalones que tocaba el cielo. La leyenda dice que Artemisia amaba tanto a Mausolo que, tras su muerte, bebió sus cenizas mezcladas con vino para ser ella misma su tumba viva. Los mejores escultores del mundo, como Escopas y Leocares, dieron vida a la piedra con escenas de amazonas y héroes en combate eterno. El mausoleo también cayó, desmembrado por cruzados y terremotos. Pero nos dio una palabra, mausoleo, y con ella, una promesa. Siglos después, los caballeros de San Juan utilizarían sus piedras sagradas para fortificar el castillo de Bodrum, borrando su forma pero no su memoria. Estas maravillas nos cuentan una historia que no termina. La historia de nuestra lucha contra el tiempo. Construimos, esculpimos, escribimos. Zeus y Mausolo ya no están. Sus formas se han perdido. Pero mientras nosotros sigamos mirando hacia atrás con asombro. Y así, bajo este mismo cielo estrellado, solo queda el silencio. Un silencio que no está vacío, sino lleno de los ecos de lo que una vez fue. Buscando sus huellas en el polvo de la historia, ellos siguen existiendo en la penumbra de nuestra memoria colectiva, esperando, siempre esperando. En la costa de lo que hoy conocemos como Turquía, bajo el cielo eterno del Egeo, se alzaba la espléndida ciudad de Halicarnaso. No era una ciudad común, sino el escenario de una ambición sin límites. Allí gobernaba Mausolo. Más que un político, era un visionario, un arquitecto de su propio destino que fortificó murallas y levantó teatros, transformando la piedra en gloria. Pero su obra maestra no sería para los vivos. Su mayor legado estaba destinado a desafiar a la propia muerte, un monumento que gritaría su nombre a través de los siglos. A su lado, Artemisia. Hermana, esposa, compañera de alma. Su amor no era solo conyugal, era una alianza de poder y devoción que trascendía las normas mortales. Cuando el silencio de la muerte reclamó a Mausolo, el mundo de Artemisia se detuvo. Pero de ese dolor inmenso no nació la resignación, sino una determinación titánica. Ella juró que su amado no se desvanecería en el olvido. Decidió erigir una tumba tal, que su magnificencia eclipsara a cualquier otra maravilla construida por manos humanas. Convocó a los maestros más grandes de su tiempo. Sátiro y Piteo, mentes brillantes de la arquitectura, fueron llamados para trazar las líneas de lo imposible. Y para dar vida a la piedra fría, llegaron los virtuosos del cincel, Escopas, Leocares, Timoteo y Briaxis. Cada uno, un genio, cada uno, encargado de una fachada del sueño. Eligieron una colina que dominaba la ciudad. El monumento no se escondería, se alzaría vigilante, visible desde la tierra y el mar, un faro de memoria eterna. Imagina la estructura, un podio rectangular, sólido como la tierra misma, sirviendo de ancla para la belleza que se elevaría hacia los cielos. Sobre esta base, una columnata de orden jónico. 36 columnas esbeltas, como guardianes de piedra, rodeando el santuario interior con una elegancia etérea. Y más arriba, desafiando la gravedad, un techo piramidal de 24 escalones. Una escalera de mármol que parecía querer conectar el mundo de los hombres con el Olimpo. Coronándolo todo, la gloria final, una cuadriga colosal.
4 corceles de mármol tirando de un carro hacia la eternidad, llevando las efigies de quienes ya no estaban. 45 metros de altura. Tan alto como un edificio moderno de 15 pisos, pero construido con la fuerza bruta y la delicadeza del mundo antiguo. Una montaña hecha arte. Las paredes no eran muros mudos, hablaban. Estaban vivas con relieves que narraban las luchas eternas. Héroes, dioses y bestias entrelazados en combate perpetuo. Aquí, las feroces amazonas enfrentándose a los griegos. Allá, la batalla brutal entre lapitas y centauros. El caos de la guerra congelado para siempre en la serenidad del mármol. Se dice que cada lado del edificio fue confiado a un maestro diferente. No era solo construcción, era una competición silenciosa por la inmortalidad artística. Pero detrás del mármol y el oro latía un corazón roto. Artemisia no construía para la gloria pública, sino para llenar el vacío inmenso de su pérdida privada. La leyenda cuenta un acto de amor supremo y terrible, que ella bebió las cenizas de Mausolo mezcladas con vino, convirtiéndose ella misma en su tumba viviente. Artemisia no vivió para ver su obra terminada. Murió apenas 2 años después que él, consumida quizás por esa misma pena que la impulsó a construir. Sin embargo, los artistas no soltaron sus cinceles. Decidieron terminar la obra por su propia gloria, sabiendo que estaban creando una de las maravillas del mundo. Y así, el mausoleo perduró. Mucho después de que los nombres de sus reyes se convirtieran en susurros, la piedra siguió contando su historia de poder y amor. Hoy, las piedras están dispersas, pero el eco de esa devoción permanece en el aire. Una pregunta suspendida en el tiempo que nadie puede responder del todo. El tiempo no es solo una medida, es un devorador de mundos. Bajo su peso, las ciudades se convierten en polvo y los reyes en leyendas olvidadas. Pero en la antigüedad, hubo quienes se atrevieron a desafiar esta ley inmutable, buscando tallar su nombre en la propia estructura de la eternidad. Cierra los ojos e imagina a Halicarnaso hace 2400 años. El aire olía a sal, especias y ambición. Bajo el mandato del sátrapa Mausolo, la ciudad no era solo un puerto, era el centro del mundo conocido, un crisol donde la severidad de Grecia se encontraba con el lujo desbordante de Persia. Cuando Mausolo murió, el cielo de Jonia se oscureció. No fue un funeral común, fue el comienzo de una obsesión. Su viuda, Artemisia, no se conformó con llorarlo. Decidió que si su amado no podía vivir en la carne, viviría para siempre en la piedra más blanca que la tierra pudiera ofrecer. Convocó a los genios de su tiempo, los arquitectos Sátiro y Piteo, y los escultores Escopas, Leocares, Timoteo y Briaxis. Cada uno recibió una cara del monumento. No construían una tumba, construían una montaña de mármol de 45 metros, una escalera hacia el cielo. Mira los frisos. La amazonomaquia. Griegos y amazonas luchando en un ballet de violencia eterna. La piedra cobraba vida bajo los cinceles. Era tal la belleza que, según dicen, los propios escultores continuaron trabajando gratis tras la muerte de la reina, solo por la gloria de terminar su obra maestra. Porque Artemisia no vio su sueño completado. Murió de pena apenas 2 años después de su esposo. Se dice que bebió sus cenizas mezcladas con vino, convirtiendo su propio cuerpo en la primera tumba de Mausolo, antes de desvanecerse en la historia, dejando atrás el monumento que llevaría su nombre por siempre. Los siglos pasaron. Imperios cayeron. Y finalmente, la tierra tembló. Un gran terremoto en la Edad Media derribó la cuadriga, quebró las columnas y dejó al gigante de rodillas. Pero el golpe final no vino de la naturaleza, sino del hombre. Año 1522. Los caballeros de San Juan, buscando piedras para fortificar su castillo contra los turcos, cavaron en las ruinas. Encontraron una cámara subterránea y dentro un sarcófago. Pero no hubo arqueología, solo saqueo. Cuentan que al regresar al día siguiente, encontraron la tumba abierta y los tesoros y el cuerpo del rey, desaparecidos para siempre. Hoy, si viajas a Bodrum, verás el mausoleo. Pero no en su sitio. Está en las murallas del castillo. El mármol verde y blanco que una vez honró a un rey, ahora sostiene los cañones de una fortaleza olvidada. La belleza se sacrificó por la guerra. Y sin embargo, el nombre perdura. Mausoleo.
una palabra que desafía la muerte. Pero la historia de la ambición humana no termina aquí. Cruzando el Egeo, bajo el mismo sol implacable, otra isla se preparaba para levantar no una tumba, sino un dios de bronce. Para entender la grandeza del coloso, primero debemos entender el caos del que nació. Tras la muerte de Alejandro Magno, su imperio se fracturó. Sus generales, los diadocos, se convirtieron en lobos peleando por los restos del mundo. En este tablero de ajedrez sangriento, Rodas eligió su bando. Se aliaron con Ptolomeo de Egipto, una decisión que les traería riqueza, pero que también atraería la ira de sus rivales. Antígono Monoftalmos no perdonaría tal insolencia. Fue el hijo de Antígono, Demetrios, quien llegó para castigarlos. No vino solo. Trajo consigo una flota de 200 barcos de guerra y 170 transportes. El mar mismo parecía desaparecer bajo la madera de sus naves. Su arma más aterradora era la Helepolis, la tomadora de ciudades. Una torre de asedio de 9 pisos, impulsada por miles de hombres, revestida de placas de hierro para resistir el fuego. Una montaña móvil de destrucción. Pero los muros de Rodas no estaban hechos solo de piedra, sino de voluntad. Durante un año entero, resistieron. Ciudadanos, esclavos y extranjeros lucharon hombro con hombro. La Helepolis, esa bestia mecánica, fue finalmente detenida. Demetrios, viendo llegar la flota de socorro egipcia, huyó. En su prisa, abandonó todo. La Helepolis y las máquinas quedaron allí, varadas como ballenas de madera y metal en la playa. Un regalo de 300 talentos de plata. ¿Qué hacer con tal fortuna? Los rodios no la repartieron. Consultaron a los oráculos. La respuesta fue clara: agradeced a Helios. Decidieron fundir los instrumentos de su muerte para crear un monumento a su vida. Charles de Lindos aceptó el desafío. Dicen que cuando le preguntaron el costo para una estatua de tamaño normal, dio un precio. Cuando pidieron el doble de altura, multiplicó el precio por 2. Un error matemático fatal que lo llevaría a la ruina, según la leyenda. La técnica era revolucionaria. No podían fundirlo de una vez. Tuvieron que fundir pieza por pieza, anillo por anillo, en el mismo lugar. El bronce fluía como sangre ardiente, solidificándose para formar la piel del dios. Para alcanzar las alturas, no usaron grúas modernas. Enterraron la estatua a medida que crecía. Una montaña artificial de tierra se elevó junto con el dios, ocultándolo del mundo hasta que estuvo completo. 12 años después, la montaña fue retirada. El brillo debió ser cegador. No era una estatua verde y oxidada como las vemos hoy, sino bronce pulido, un espejo dorado que rivalizaba con el mismo sol que representaba. Plinio el Viejo escribió que pocos hombres podían abarcar el pulgar de la estatua con sus brazos. Sus dedos eran más grandes que la mayoría de las estatuas enteras. Era una monstruosidad de perfección. ¿Qué sostenía? Algunos dicen una lanza, símbolo de poder militar. Otros, una antorcha, actuando como un faro para los marineros. Quizás simplemente alzaba la mano, saludando a su Padre Celestial en su viaje diario. Imagínalo de noche. Si portaba fuego, habría sido una estrella fija en la oscuridad del mar. Una guía para los mercaderes que traían vino, grano y noticias de mundos lejanos. El guardián que nunca dormía. Para los rodios, era la prueba definitiva. Habían vencido al asediador más grande y construido la estatua más grande. Se sentían intocables. Pero los griegos sabían que el exceso de orgullo, la hubris, a menudo atrae la desgracia. Pasaron los años. Los niños que vieron su inauguración se convirtieron en ancianos a su sombra. 56 años. Una vida humana completa bajo la vigilancia del gigante. Parecía que duraría milenios. Pero en el año 226 a.C., la tierra comenzó a inquietarse. Pequeños temblores. Avisos que fueron ignorados. La estructura de hierro y piedra, tan rígida y fuerte, tenía un enemigo que no podía combatir con armas: la vibración. Y llegó el día. Un terremoto violento sacudió el Egeo. La ciudad se estremeció. Casas se derrumbaron. Y en el puerto, el gigante osciló.
Su inmensa masa, su mayor orgullo, se convirtió en su perdición. La física fue implacable. La tensión se acumuló en el punto más débil, las rodillas. Con un estruendo que debió oírse en toda la isla, el metal se desgarró. El sol cayó del cielo. 32 metros de divinidad se desplomaron. No hubo tiempo para plegarias. Solo el impacto, el polvo y luego el silencio. El polvo cubrió el puerto como un sudario. Cuando se asentó, el horizonte estaba vacío. El guardián había caído. Y allí, entre las ruinas y el miedo, la historia queda suspendida. El Mediterráneo antiguo. Un espejo donde la ambición humana se reflejaba con la misma intensidad que el sol. Aquí, la historia no se escribía solo con tinta, sino con piedra y bronce. Año 305 a.C. Rodas resiste. Demetrio Poliorcetes, el asediador de ciudades, trae consigo la Helepolis, una torre de asedio monstruosa. Pero Rodas aguanta. Y cuando el enemigo huye, deja atrás sus máquinas de guerra. ¿Qué hacer con los restos de la guerra? Los rodios decidieron transformar la muerte en gloria. Fundieron las armas de sus enemigos para crear a su protector. El bronce de la guerra se convirtió en la piel de Helios. Quers de Lindos usó una técnica ingeniosa. A medida que la estatua crecía, la enterraba en montículos de tierra para llegar más alto. El dios nacía de la misma tierra que juró proteger. 12 años después, retiraron la tierra. Y allí estaba. Una maravilla que, según se dice, sostenía una antorcha, aunque otros aseguran que simplemente protegía sus ojos del sol con la mano. Tras su caída por el terremoto, la oferta de un rey egipcio para reconstruirlo fue rechazada. El oráculo de Delfos advirtió: moverlo es invocar la ira. El miedo a los dioses fue más fuerte que el orgullo. 900 años después, la leyenda terminó en una transacción comercial. El califa Mauidía vendió los restos. La maravilla del mundo terminó, irónicamente, reciclándose de nuevo, tal vez en monedas, tal vez en nuevas armas. Dejamos las ruinas y viajamos al sur, hacia el delta del Nilo. Alejandría no era solo una ciudad, era el sueño de Alejandro hecho piedra. Un faro de conocimiento antes que un faro de luz. Aquí, en la gran biblioteca, Eratóstenes calculó la circunferencia de la Tierra. Euclides definió la geometría. El faro, construido cerca, no solo guiaba barcos, guiaba a las mentes más brillantes hacia este puerto. La tecnología del faro era asombrosa. Un espejo cóncavo de bronce pulido reflejaba el fuego día y noche. Se decía que podía quemar barcos enemigos o magnificar la imagen de flotas lejanas antes de que el ojo humano las viera. Sóstrato dedicó la obra a los dioses salvadores, una ambigüedad brillante. Podían ser los Ptolomeos o los dioscuros, protectores de los marinos. Su astucia le aseguró la inmortalidad junto a su torre. Pero la geografía es el destino. Una serie de terremotos entre los siglos X y XIV desmoronaron la torre. El gigante blanco cayó lentamente, bloqueando el puerto que una vez protegió. En 1480, el sultán Qaitbay usó las mismas piedras caídas del faro para construir una fortaleza defensiva. Si visitas Alejandría hoy, estás tocando el faro cuando tocas los muros del fuerte. Sigue ahí, transformado. Nada desaparece del todo. La materia solo cambia de forma. El bronce del coloso, las piedras del faro, siguen en el ciclo del mundo. Como nuestras ideas. Como nuestros sueños. Y así, la historia permanece abierta. Esperando al próximo arquitecto. A la próxima luz. Al próximo gigante. El horizonte siempre está esperando. Imagina un mundo sumido en la penumbra. Hace más de 2 milenios, el Mediterráneo no era solo agua y sal, sino un abismo de incertidumbre para aquellos que se atrevían a cruzarlo. Los marineros, guiados apenas por las estrellas, temían la oscuridad no solo por lo que ocultaba, sino por lo que representaba: el caos, lo desconocido, el final de todo camino seguro. Pero en la costa de Egipto, donde el Nilo besa el mar, surgió una idea. No era solo una construcción, era un desafío a esa misma oscuridad. Alejandría, la ciudad de los sabios.
En una época donde se honraba a reyes y conquistadores con estatuas, aquí se decidió honrar algo diferente: la luz, la seguridad, el conocimiento. Así nació el Paros. Era una obra maestra de ingeniería imposible para su tiempo. Imagina su base, un cuadrado perfecto, sólido, anclado a la tierra como una montaña artificial, construida para resistir la furia de las olas eternas. Sobre ella, una segunda torre se alzaba, esta vez octogonal. 8 caras desafiando a los 8 vientos, una geometría que unía la tierra con el cielo, refinando la fuerza bruta en elegancia matemática. Y finalmente, la corona, un cilindro perfecto que tocaba las nubes. Allí, en lo más alto, una estatua colosal, quizás Zeus, el padre de los dioses, o Poseidón, el señor de los mares, vigilaba el horizonte infinito. 100 metros de piedra blanca pulida. Para un viajero de la antigüedad, esto no era un edificio, era una montaña tallada por manos humanas, una escalera hacia lo divino. Pero su verdadero poder no residía en su piedra, sino en su tecnología. Un espejo. Cuentan las leyendas que un inmenso disco de bronce pulido captaba el sol del día, lanzando un rayo de fuego visible a decenas de kilómetros. Y al caer la noche, cuando el sol dormía, el fuego despertaba. Una llama perpetua que, amplificada por el mismo espejo, convertía la noche en día para aquellos perdidos en la inmensidad azul. Para el marinero agotado, ver esa luz no era solo navegación. Era esperanza. Era el suspiro de alivio al saber que los arrecifes mortales y las corrientes traicioneras habían sido vencidos. El faro no solo guiaba barcos, daba la bienvenida. Era el primer saludo de una civilización que decía: aquí reina la razón. Aquí estás a salvo. Era el dedo de la humanidad apuntando al cielo. Marcaba la entrada a la ciudad de la ciencia, del comercio, de la cultura. Cruzar bajo su luz era cruzar el umbral hacia el conocimiento acumulado del mundo antiguo. No debemos olvidar el miedo. El mar era un monstruo indomable. Tormentas, piratas, rocas invisibles. El faro fue nuestra respuesta a ese terror primordial. Fue un monumento a la voluntad. La prueba de que el ingenio humano podía domesticar, aunque fuera un poco, las fuerzas salvajes de la naturaleza. Siglos pasaron. Imperios se alzaron y cayeron. Romanos, bizantinos, árabes, todos miraron la misma luz. Pero ni siquiera la piedra es eterna. La tierra tembló. 1, 2, 3 veces. Entre el siglo X y el XIV, los terremotos hirieron al gigante. Lo que el mar no pudo derribar, la propia tierra lo reclamó. Y así, la maravilla cayó. Sus piedras, que una vez tocaron el cielo, descansaron finalmente en el lecho marino, abrazadas por las algas y el silencio del agua. Sobre sus cimientos se alzaron fortalezas, como la ciudadela de Caibai. La piedra se reutilizó, la forma cambió, pero el lugar mantuvo su memoria. Hoy, los buceadores tocan esos bloques sumergidos. Tocan la historia. El faro no desapareció, simplemente cambió de reino, del aire al agua. Sin embargo, su verdadera estructura sigue intacta en nuestra mente. Cuando pensamos en él, no vemos ruinas. Vemos la luz. Vemos la capacidad de guiar a otros. Esa luz no se ha extinguido. Sigue viajando, más allá de Alejandría, más allá de la antigüedad. Quizás todavía estemos navegando hacia ella, buscando ese puerto seguro en la oscuridad, en un viaje que, en realidad, nunca termina. Quien cruzaba el umbral del templo de Artemisa no solo entraba en un edificio, sino en un santuario dedicado a la esencia misma de lo femenino y lo que nutre la vida. Cada una de las maravillas del mundo antiguo funcionaba como un espejo de la propia alma humana. Reflejaba nuestras angustias más profundas, pero también nuestras esperanzas y anhelos inconfesables. Sin embargo, estas maravillas no eran inocentes, poseían una dimensión política ineludible. Eran la manifestación física de la fuerza y el prestigio de quienes las ordenaron levantar. Gobernantes como Nabucodonosor o los Ptolomeos las utilizaron como instrumentos para cimentar su poder, transformando sus ciudades en el centro gravitacional del mundo conocido. En este sentido, las maravillas no eran solo hitos de destreza artística, sino verdaderas herramientas de dominio y autoridad sobre los pueblos. Paradójicamente, la fugacidad jugó un papel crucial en su leyenda.
El hecho de que guerras, incendios o terremotos las borraran de la faz de la tierra, solo sirvió para amplificar su gloria. Pues en las narraciones y la memoria colectiva, estas estructuras siguieron viviendo, a menudo idealizadas, despojadas de sus imperfecciones terrenales. Lo perdido se agiganta en el recuerdo. Nos enseñaron una lección dura pero necesaria: todo lo terrenal perece. Y es precisamente en esa pérdida donde la sed humana por lo eterno se vuelve más intensa y desesperada. Las 7 maravillas eran la expresión de un mundo en el umbral, oscilaban entre el mito y la naciente ciencia, entre la devoción religiosa y la razón arquitectónica. Un puente entre el cielo y la tierra. Mostraban de lo que es capaz la mano humana, al tiempo que nos recordaban nuestra insignificancia ante la inmensidad de la eternidad. Su valor no residía solo en la piedra, sino en el asombro que provocaban. Y ahí reside su verdadero milagro. Dejaron de ser simples edificios para convertirse en símbolos inmortales que habitan nuestra imaginación hasta el día de hoy. Pero, ¿cómo fue posible tal hazaña? Más allá de su belleza, nos fascina el misterio técnico. ¿Cómo pudieron hombres de hace 2 milenios erigir tales colosos sin acero, sin ordenadores, sin la maquinaria que hoy damos por sentada? Son monumentos que, incluso con nuestra tecnología actual, representarían un desafío formidable. En este enigma reside gran parte de su magnetismo, son testigos del ingenio humano llevado al límite. Tomemos la Gran Pirámide de Giza. Millones de toneladas de roca apiladas con tal precisión que ni una hoja de afeitar podría deslizarse entre sus juntas. Un perfeccionismo casi obsesivo. Aún hoy debatimos cómo movieron esos bloques hasta 140 metros de altura. ¿Rampas espirales? ¿Gigantescas pendientes de tierra? El método exacto sigue velado por las arenas del tiempo. Algunos sugieren que mojaban la arena frente a los trineos para reducir la fricción. Un truco de física simple pero genial. Lo único seguro es la escala de la organización requerida. Miles de vidas coordinadas, ingenieros, picapedreros, una burocracia capaz de contabilizar cada ración de pan y cada cincel de cobre. Una maquinaria social perfecta. ¿Y qué decir de los jardines colgantes de Babilonia? Si existieron, debieron ser un triunfo hidráulico, elevar el agua del Éufrates para mantener un bosque en el aire. Se habla de tornillos de Arquímedes o cadenas de cangilones siglos antes de su tiempo oficial. Un dominio de la mecánica de fluidos que desafía nuestra cronología del progreso. La verdadera maravilla no es solo la piedra, sino el espíritu humano que se atrevió a desafiar los límites de lo posible, dejando un legado que resuena a través de los milenios, invitándonos a soñar con nuestra propia eternidad. Cierra los ojos por un momento. Imagina un mundo donde la piedra y el ingenio humano desafiaban a los mismos dioses. No visualices ruinas silentes ni columnas rotas. Imagina estructuras vivas, respirando historia en cada bloque. Comencemos en Éfeso. Aquí, el templo de Artemisa planteó un desafío que parecía imposible: construir un gigante sobre un pantano. El suelo cedía, amenazando con tragar cualquier piedra. Pero los arquitectos no lucharon contra la naturaleza, la entendieron. Crearon una cama de carbón y pieles de cuero festoneadas. Una técnica que hoy nos parece exótica, casi alquimia. Sobre esa base improbable, elevaron un bosque de mármol. Una prueba de que la observación es la herramienta más poderosa del constructor. Las 7 maravillas del mundo antiguo no son simplemente listas en un pergamino viejo. Son las huellas dactilares de una humanidad que intentó tocar lo divino. En ellas, la piedra se mezcla con la magia y la historia se disuelve en el mito. Existe una doble verdad en estos monumentos. Por un lado, la realidad tangible, el sudor, la matemática, la ingeniería precisa. Por otro, el símbolo, lo inexplicable, lo que nos hace soñar que hubo un tiempo donde los hombres caminaban con gigantes. Viajemos primero a Babilonia. Imaginad el calor implacable de Mesopotamia, el polvo que cubría cada calle, la sed de la tierra. En este escenario, la mera idea de un vergel era una fantasía. La leyenda cuenta que no fue la ambición, sino el amor lo que los construyó. El rey Nabucodonosor, viendo la tristeza de su esposa Amitis, que añoraba las verdes montañas de su tierra natal, decidió desafiar al desierto. Pero aquí entra la magia de la técnica. Ingenios mecánicos ocultos en las gruesas columnas elevaban el agua del Éufrates hacia el cielo.
un milagro hidráulico que parecía hechicería a los ojos de los viajeros. Imaginad el contraste, el ruido de la ciudad abajo y arriba, el silencio roto solo por cascadas artificiales y el aroma de frutas que no pertenecían a ese suelo. Un Edén suspendido en el aire. Y sin embargo, la tierra no guarda sus restos. ¿Existieron realmente? ¿O fue un sueño colectivo tan bello que decidimos creerlo real? La magia aquí reside en la duda, en la posibilidad de un paraíso perdido. Cruzando el mar, llegamos a Rodas. El coloso nació de la guerra, no de la paz. Fue forjado con el bronce fundido de las máquinas de asedio de un enemigo derrotado. Metal de muerte transformado en un dios sol. 12 años tardaron en levantarlo. Placa tras placa de bronce uniendo la piel de Helios bajo el sol abrasador. No era solo una estatua, era una declaración: aquí resistimos, aquí brillamos. La mente humana, amante de lo grandioso, inventó la imagen del gigante con las piernas abiertas sobre el puerto. Aunque imposible para la ingeniería de la época, esa es la imagen que perdura. Un terremoto lo derribó apenas unas décadas después. Y aún así, destrozado en el suelo, seguía siendo una maravilla. Plinio el Viejo decía que pocos hombres podían abrazar su pulgar caído. Finalmente entramos en el santuario de Olimpia. Aquí la maravilla no era el tamaño exterior, sino la intimidad divina. El templo era austero, pero dentro habitaba el rey de los dioses. Oro y marfil. Crisoelefantina. No era piedra fría. La piel de Zeus parecía cálida, viva. Una piscina de aceite a sus pies reflejaba la luz hacia su rostro, dándole un aura sobrenatural. Se decía que si Zeus se hubiera puesto de pie, habría destechado el templo. Pero no necesitaba moverse. Su sola presencia calmaba el alma. Morir sin verlo era considerado una desgracia. Cuando Fidias pidió su señal, el rayo que cayó no destruyó, sino que consagró. Fue la firma de un dios en la obra de un hombre. Una fusión perfecta de arte y fe. Y así las historias continúan, flotando en el tiempo como polvo de estrellas. La magia no estaba en las piedras, sino en los ojos de quienes las miraron. Y nosotros seguimos mirando. Fueron símbolos de una era dorada, monumentos nacidos del intercambio cultural, la maestría técnica y una fe inquebrantable. Quienes vivieron en la antigüedad y posaron sus ojos sobre ellas, no solo vieron piedra y oro, sino el espíritu compartido de todo el mundo mediterráneo. Para aquellos hombres y mujeres, la lista de las maravillas era un compás. Señalaba donde residía lo más grande, lo más bello y lo más sublime que la humanidad había creado. Griegos, romanos, egipcios, babilonios y persas, todos tejieron juntos este tapiz de grandeza. Estas obras trascendían fronteras, uniendo civilizaciones dispares. No eran meros santuarios locales. Eran monumentos universales que dejaban sin aliento a todo el mundo conocido, desafiando la imaginación. Algunas, como la Gran Pirámide, eran puentes hacia el más allá. Otras, como la estatua de Zeus o el templo de Artemisa, hacían visible lo divino en la tierra. Hubo las que servían un propósito práctico y militar, como el Coloso de Rodas o el Faro de Alejandría, símbolos de victoria y guías para los navegantes en la oscuridad. Pero todas compartían un anhelo, la eternidad. No se construyeron solo para el presente, sino para hablarle a generaciones que aún no habían nacido. Encarnaban el deseo humano de inmortalidad, de dejar una huella que el tiempo no pudiera borrar. Crear una maravilla era rozar la divinidad. El número 7 no fue un accidente. Símbolo de armonía y orden cósmico, elevó a estos monumentos a un canon sagrado de asombro universal. Los viajeros regresaban con más que recuerdos, llevaban historias que encendían la imaginación en sus hogares, inspirando arte y literatura por siglos. Estas obras inspiraban algo más profundo que el asombro, una reverencia sagrada. Ante ellas, se sentía el peso del tiempo, el triunfo sobre la adversidad y el poder de la creación. Hoy, la mayoría son polvo, pero su eco persiste. La historia no ha terminado. Mientras exista la imaginación humana, nuevas maravillas esperan ser soñadas. En la oscuridad de la historia antigua, donde los registros se desvanecen en la leyenda, la humanidad siempre ha buscado luz. No solo la luz del sol, sino la luz del significado. Cuando la ingeniería superaba lo que la mente común podía comprender, nacía el mito.
Las piedras no eran solo piedras, eran la voluntad de los dioses manifestada en la tierra. Considerad la estatua de Zeus en Olimpia. Oro y marfil tallados con tal perfección que parecía respirar. Para el peregrino común, esto no podía ser obra de manos mortales. La leyenda cuenta que, al terminar la obra, Fidias pidió una señal. Y el cielo respondió. Un rayo cayó, no para destruir, sino para marcar el suelo sagrado. Aquello convirtió a la estatua en un milagro. Ya no era arte, era un dios residente. Una maravilla confirmada por el propio trueno del Olimpo. Más al este, en Efeso, se alzaba el templo de Artemisa. Tan bello que se decía que el sol nunca había visto nada igual. Pero su belleza atrajo la tragedia. La noche que ardió, provocada por la locura de Eróstrato, la gente no podía aceptar que un simple humano destruyera algo divino. Debía ser un acto de maldad sobrenatural, demoníaca. ¿Y dónde estaba Artemisa? Los sabios tejieron una excusa perfecta. Ella estaba en Pella, asistiendo al nacimiento de Alejandro. El fuego de la destrucción se convirtió en la antorcha de un nuevo imperio. En las costas de Egipto, el faro de Alejandría desafiaba la noche. Su luz se veía a distancias imposibles, guiada por espejos de tecnología desconocida. La mente antigua, temerosa, imaginó lo peor, que esos espejos podían concentrar el sol para incendiar barcos enemigos. Una estrella de la muerte de la antigüedad. Aunque la historia lo niegue, la leyenda persiste. Preferimos creer en una superarma perdida que en la simple óptica. Nos gusta pensar que poseíamos secretos terribles. Y finalmente, las pirámides. Las únicas supervivientes. Silenciosas testigos de milenios. Desde siempre, su mera existencia ha ofendido a la lógica humana. En la Edad Media, se creía que eran los graneros de José. Después, obras de gigantes o hechiceros. La piedra era demasiado pesada, la precisión demasiado exacta. Su alineación con las estrellas susurraba un conocimiento prohibido. ¿Cómo podían saberlo? La respuesta más fácil siempre fue, no fueron humanos. Fueron dioses o algo más. Estas historias no nos hablan de los edificios. Nos hablan de nosotros. De nuestra incapacidad para aceptar que el genio humano no tiene límites. Necesitamos la magia. Necesitamos creer que hay algo más grande que nosotros, algo que puede lanzar rayos o quemar barcos con luz. Y así, las maravillas se convierten en mitos. Y los mitos, en nuestra verdadera historia. La pregunta sigue ahí, flotando en el viento del desierto. ¿Qué es verdad? En la antigüedad, el mundo era vasto y desconocido. Quien hablaba de maravillas no solo quería informar, sino invocar lo imposible. Era una época donde la frontera entre la verdad y el sueño se desvanecía con cada palabra pronunciada. Comencemos con la única superviviente, la Gran Pirámide de Giza. Una montaña artificial de piedra caliza brillante. Mientras otras maravillas cayeron, ella permanece, un testigo mudo que ha visto nacer y morir civilizaciones enteras. Dicen que el hombre teme al tiempo, pero el tiempo teme a las pirámides. Viajemos ahora a Babilonia, a los jardines colgantes. Se cuenta que el rey Nabucodonosor los construyó por amor, para que su esposa no extrañara las montañas de su hogar. Cascadas artificiales y vergeles suspendidos en el aire. ¿Existieron realmente? ¿O son solo un hermoso espejismo creado por poetas griegos? Quizás su verdadera existencia reside en la belleza de la historia misma. En Olimpia, el gran Zeus de oro y marfil, obra de Fidias, gobernaba desde su trono. Era tal su magnitud que, si se hubiera puesto de pie, habría destechado el templo. Durante siglos inspiró un temor sagrado, hasta que el fuego y el cambio de los tiempos lo consumieron, llevándose consigo la mirada de un dios. En Efeso, el templo de Artemisa no era solo un edificio, era un bosque de columnas de mármol, un refugio sagrado. Pero la belleza atrae la destrucción. Eróstrato lo incendió por vanidad, y aunque renació, la historia no perdona. Hoy, una sola columna solitaria marca el lugar donde una vez residió la gloria. El mausoleo de Halicarnaso fue un monumento al dolor y al amor. Una fusión perfecta de estilos que dio nombre a todas las tumbas grandiosas posteriores. Resistió invasiones, pero no a la tierra misma.
Un terremoto lo derribó, y sus piedras, cargadas de memoria, terminaron en los muros de una fortaleza cruzada. En la isla de Rodas, el coloso de Helios se alzó desafiante frente al sol. Una proeza de bronce que vigilaba el puerto. Sin embargo, su vida fue breve. Apenas 54 años después de su construcción, la tierra tembló y el gigante cayó de rodillas. Y allí quedó, yaciendo durante siglos, una maravilla caída que aún asombraba a quienes la visitaban. Y el faro de Alejandría, aquella torre de luz que guiaba a los marineros en la oscuridad. Su espejo reflejaba el fuego a kilómetros de distancia, uniendo ciencia y magia. Pero también él sucumbió al mar y a los terremotos, sumergiéndose en las profundidades del Mediterráneo, donde sus restos aún duermen. Así, de 7, 6 desaparecieron. Fuego, terremotos, guerras y tiempo. Pero aquí estamos, hablando de ellos milenios después. Porque los edificios están hechos de piedra, pero las leyendas están hechas de palabras, y las palabras son invencibles. Quizás esa sea la lección final. No construimos para la eternidad de la materia, sino para la eternidad de la memoria. Y mientras haya alguien dispuesto a escuchar, las maravillas nunca dejarán de existir. Cuentan que la eternidad es un anhelo humano, un susurro que lanzamos al viento esperando que alguien, en algún futuro distante, lo escuche. Pensemos en el coloso de Rodas. Una maravilla de bronce que desafiaba al cielo, erigida para celebrar la victoria y la resistencia. Sin embargo, apenas 60 años después de su nacimiento, la tierra tembló. El gigante cayó de rodillas, vencido no por ejércitos, sino por la propia naturaleza. Durante siglos yació en el suelo. Y aún así, destrozado, seguía inspirando asombro. Los viajeros venían solo para tocar sus dedos caídos. Hasta que en el siglo VII, el metal fue fundido y vendido. Del guardián de Rodas no quedó nada, salvo la leyenda que hoy nos contamos. O imaginemos el faro de Alejandría. No era solo una estatua, era una obra maestra de la técnica, una estrella artificial guiando a los marineros en la oscuridad. Pero él también sucumbió. Entre los siglos X y XIV, terremoto tras terremoto, su luz se fue apagando, sus piedras cayendo al mar. Hoy, la fortaleza de Qaitbay se alza sobre sus cimientos. Las piedras que una vez guiaron barcos, ahora forman muros de defensa. ¿Y qué decir de los jardines colgantes de Babilonia? Un paraíso verde desafiando al desierto, un regalo de amor real. Si es que existieron. La guerra y el tiempo borraron tanto su rastro que hoy dudamos de su realidad. Solo las palabras de los antiguos aseguran que allí hubo vida. Este destino nos enseña dos verdades. La primera es la fuerza imparable de la naturaleza y el tiempo, que devoran incluso lo más grandioso. La segunda es el poder de la historia. Las creencias cambian, los imperios caen, y los monumentos sagrados se convierten en canteras o enemigos. Pero aquí yace la paradoja, es su destrucción lo que las hizo inmortales. Lo que se pierde en materia, renace con fuerza inusitada en la memoria. Lo que se desmoronó en piedra y bronce, se reconstruyó en palabras. Las historias llenaron el vacío dejado por los escombros. Incluso en la Edad Media, cuando las piedras ya eran polvo, las maravillas seguían vivas en la mente de los eruditos y soñadores. Sabios como Al-Idrisi preservaron su recuerdo. Lejos de olvidar, la humanidad tejió nuevas capas de leyenda sobre la verdad perdida. Estas ruinas invisibles son espejos de nuestra propia fragilidad. Buscamos la eternidad construyendo torres, pero la encontramos en los relatos. Quizás, la verdadera maravilla no es la piedra que resiste, sino la memoria que se niega a extinguirse. Y así, la historia continúa. En la bruma del tiempo, antes de que la arqueología desenterrara la verdad, el pasado era un territorio de sueños y sombras. Para el hombre medieval, estos monumentos no eran obra de ingenieros mortales. Eran vestigios de una era de gigantes y magia. Se susurraba que fueron erigidos por poderosos hechiceros, capaces de mover montañas con palabras olvidadas, o por reyes que pactaron con espíritus. Las grandes pirámides, siluetas eternas en el horizonte, se convirtieron en el centro de especulaciones esotéricas. ¿Eran templos de alquimia? Se creía que sus piedras ocultaban mapas estelares, un conocimiento secreto capaz de transmutar la materia o predecir el fin de los tiempos. Otros,
Temerosos de la ira divina, pensaban que eran refugios inexpugnables, construidos para sobrevivir al cataclismo del diluvio universal. Pero en la Europa cristiana, estas maravillas paganas debían ser explicadas bajo la luz de la fe. No podían ser simplemente gloriosas, debían tener una lección. El templo de Artemisa, una vez el orgullo de Efeso, fue reinterpretado como un símbolo de la vanidad pagana, superada por la humildad de Cristo. La destrucción de la gran estatua de Zeus no se lloró. Se celebró como la caída inevitable de los falsos ídolos ante la verdad revelada. Y sin embargo, la curiosidad humana es inextinguible. En los márgenes de los textos sagrados, las maravillas sobrevivían, descritas con una fantasía desbordante. Los viajeros que regresaban de Oriente traían relatos que se mezclaban con la leyenda. Decían haber visto muros de oro y torres que tocaban el cielo. Las pirámides se transformaron en la imaginación popular, ya no eran tumbas de faraones olvidados, sino los graneros de José, salvadores de Egipto. Se hablaba del faro de Alejandría no como una guía para barcos, sino como un espejo mágico capaz de incendiar naves enemigas a leguas de distancia. La función real de estos lugares se había perdido, enterrada bajo capas de mito, esperando un despertar que tardaría siglos en llegar. Entonces llegó el Renacimiento. Una luz nueva bañó el viejo continente. El interés por la antigüedad clásica estalló con una fuerza incontenible. Eruditos, artistas y arquitectos comenzaron a desempolvar los viejos manuscritos griegos y latinos, buscando la verdad detrás de la leyenda. Figuras como Maarten van Heemskerk se convirtieron en los arquitectos de nuestra memoria visual. Aunque nunca pisó esos lugares, los soñó con una precisión asombrosa. Sus series de grabados no buscaban la realidad arqueológica, sino capturar el espíritu de grandeza. Eran escenas llenas de drama y detalle. Creó la imagen icónica del coloso de Rodas con las piernas abiertas sobre el puerto, una hazaña de ingeniería imposible, pero visualmente perfecta. Y los jardines colgantes se convirtieron en un Edén de ingeniería, un desafío a la naturaleza misma que inspiraría jardines reales en toda Europa. Estas imágenes tenían más de imaginación que de realidad. Pero eso era precisamente lo que el público del Renacimiento anhelaba, la belleza ideal. Hicieron que el mundo antiguo fuera accesible y visible para una sociedad que despertaba y tenía una sed voraz, de cultura y educación. Esta fiebre por lo antiguo no se quedó en el papel. Transformó la piedra de las ciudades modernas. El espíritu de las maravillas renació en la arquitectura. La idea del mausoleo de Halicarnaso encontró eco en los grandes panteones reales, buscando igualar la magnificencia de los reyes antiguos. Incluso hubo sueños de gigantes que nunca despertaron, proyectos de estatuas colosales de Cristo que buscaban rivalizar con el Zeus olímpico. En el clima intelectual del Renacimiento, las maravillas eran el espejo del potencial humano. Eran la prueba de lo que somos capaces de crear. Pero también susurraban una advertencia: memento mori. Recuerda que morirás. Recuerda que incluso la piedra más dura se convierte en polvo. Este dulce dolor, esta melancolía por la grandeza perdida, alimentó la literatura y el arte, creando una estética de la ruina que perdura hasta hoy. Así, las 7 maravillas no murieron. Mutaron. Se adaptaron. Sobrevivieron en la mente de cada generación que se atrevió a soñarlas. Hoy siguen ahí, en algún lugar entre la historia y el mito, invitándonos a preguntarnos: ¿qué construiremos nosotros que merezca ser recordado? La respuesta, como las maravillas mismas, permanece en el silencio de los siglos. De las ruinas y los recuerdos nacieron símbolos que inspiraron épocas enteras. Quizás su verdadero milagro reside en que nunca desaparecen del todo. Incluso cuando han perecido hace siglos, estas maravillas renacen una y otra vez en el pensamiento, en la fe y en la inagotable fantasía de la humanidad. Con el amanecer de la era moderna y el auge de la arqueología en el siglo XIX, la búsqueda científica de las 7 maravillas cobró una nueva y vibrante vida. Investigadores, aventureros e historiadores ya no se conformaban con leer leyendas o contemplar pinturas románticas. Anhelaban pruebas tangibles. Su objetivo era excavar la verdad, aplicar el método científico para iluminar los secretos que la antigüedad había guardado celosamente durante milenios. Las pirámides de Giza capturaron pronto la atención mundial. Viajeros europeos, como las expediciones napoleónicas, llevaron consigo dibujantes y sabios a Egipto.
Su misión era medir y documentar cada piedra. Fue allí, entre la arena y la geometría, donde nació la egiptología moderna tal como la conocemos. La Gran Pirámide se convirtió en la prueba de fuego de la arqueología, pero también en un lienzo para teorías que iban desde enigmas matemáticos hasta especulaciones esotéricas. Por otro lado, los míticos jardines colgantes de Babilonia obsesionaron a generaciones. Arqueólogos alemanes como Robert Koldewey excavaron incansablemente a finales del siglo XIX. Aunque hallaron palacios colosales y sistemas de riego, los restos definitivos de los jardines permanecieron esquivos, lo que dio pie a una nueva hipótesis fascinante. Quizás los jardines nunca estuvieron en Babilonia, sino en Nínive, la capital asiria. Allí, hallazgos recientes de acueductos coinciden con las descripciones antiguas. El templo de Artemisa en Éfeso también emergió de la tierra. Investigadores británicos desenterraron cimientos y fragmentos que hoy descansan en museos de Londres. Aquellas columnas que una vez desafiaron al cielo hoy son solo vestigios, pero sus restos nos susurran la inmensa escala de aquel santuario perdido. Del mismo modo, el mausoleo de Halicarnaso dejó sus huellas. Relieves y estatuas fueron rescatados, ofreciéndonos una ventana al esplendor con el que fue adornado. En la actual Bodrum, apenas quedan cimientos, pero la ciencia ha confirmado lo esencial. Aquella maravilla existió tal y como la describieron los antiguos. El coloso de Rodas, sin embargo, se desvaneció por completo. Solo los textos y grabados posteriores nos permiten soñar con su verdadera apariencia. Su ausencia es tan poderosa que, en la modernidad, surgen constantes planes para reconstruirlo como un faro de paz y cultura, aunque sigan siendo solo sueños. El faro de Alejandría tuvo un destino distinto. En cierto modo, fue redescubierto. En los años 90, buceadores hallaron su tumba bajo el mar. Bloques colosales y estatuas yacían en el puerto, testigos silenciosos del derrumbe de una estructura que iluminó el mundo antiguo. Así, entre la tierra y el mar, entre la historia y la leyenda, la búsqueda de lo que fuimos continúa. No todo ha sido encontrado. Quizás la próxima gran maravilla no sea algo que construyamos mañana, sino algo que todavía espera, paciente y en silencio, a ser descubierto bajo nuestros pies. Al mirar atrás, hacia la bruma de los siglos, vemos sombras de gigantes. Las 7 maravillas no son solo piedras apiladas por manos olvidadas, son los primeros intentos de la humanidad de tocar la eternidad. Hoy, desde nuestra modernidad tecnológica, a menudo olvidamos que nuestros sueños de grandeza nacieron allí, en el polvo de la antigüedad. En Olimpia, el gran Zeus de oro y marfil no era solo una estatua. Era la presencia física de lo divino en la tierra. Dicen que si se hubiera levantado, habría destechado el templo. Una ambición desmedida hecha materia, destinada a inspirar un temor sagrado en todos los que cruzaban el umbral. Pero lo más conmovedor no es el oro perdido, sino lo que encontramos en el taller de Fidias, sus cinceles, sus moldes. La prueba de que la divinidad fue forjada por manos humanas, con sudor, paciencia y una genialidad mortal que buscaba alcanzar a los dioses. La Gran Pirámide de Giza, la única superviviente, se alza bajo las estrellas como un desafío al tiempo. No es una tumba, es una máquina de resurrección. Cada bloque es un grito contra el olvido, un testamento de una civilización que se negó a aceptar que la muerte fuera el final absoluto. Lejos de la piedra fría, Babilonia nos regaló un sueño verde. Los jardines colgantes. Cuentan que fueron construidos por amor, para curar la nostalgia de una reina por sus montañas natales. Son la prueba de que el amor puede hacer florecer el desierto, creando un paraíso donde solo había arena y polvo. En Éfeso, el templo de Artemisa no buscaba desafiar a la naturaleza, sino honrarla. Un bosque de columnas de mármol que se elevaba hacia el cielo, celebrando lo sagrado, lo femenino y lo fértil. Era un lugar donde el espíritu humano encontraba refugio en la belleza pura y la armonía con la tierra. El mausoleo de Halicarnaso nos enseña que el dolor también construye maravillas. Nacido del luto de una esposa, este monumento transformó la tristeza en una obra de arte tan perfecta que dio nombre a todas las tumbas, monumentales que vendrían después. El dolor, petrificado en belleza eterna. En Rodas, el coloso se alzaba desafiante sobre el puerto. Bronce brillando al sol, una declaración de libertad y victoria. Nos recuerda que las maravillas también son políticas, símbolos de un pueblo que se mantiene en pie frente a sus enemigos y frente a la historia misma.
proclamando su derecho a existir. Y Alejandría, el faro que guiaba a los marineros. No era un templo ni una tumba. Era tecnología al servicio de la vida. Luz cortando la oscuridad. Conocimiento iluminando la ignorancia. Quizás la más noble de todas las aspiraciones humanas, ser una luz para los demás en medio de la tormenta. Hoy, la mayoría de estas maravillas son polvo. Pero su eco persiste. Vivimos en las ruinas de sus sueños. Y mientras miramos hacia nuestro propio futuro incierto, la pregunta permanece abierta, flotando en el horizonte. ¿Qué estamos construyendo nosotros que merezca ser recordado dentro de 1000 años? La historia no ha terminado. Solo está esperando nuestro capítulo. Las ruinas que vemos hoy, las historias que oímos, nos recuerdan cuán frágil puede ser lo más grandioso. Y sin embargo, perduran. No como piedras, sino como símbolos en nuestra cultura, nuestros relatos, nuestra imaginación. Quizás el verdadero milagro no reside en las estructuras mismas, sino en que, durante milenios, la humanidad no ha dejado de hablar de ellas. Viven porque nos negamos a olvidarlas. Empezando por la única que desafió al tiempo, la gran pirámide de Giza. Imaginamos los jardines colgantes de Babilonia, un oasis de verdor suspendido en el aire, nacido del amor de un rey. Sentimos el sobrecogimiento ante la estatua de Zeus en Olimpia, un dios de marfil y oro que miraba a los mortales. Paseamos por el templo de Artemisa, un bosque de mármol que se alzó y cayó, pero cuya fama nunca se extinguió. Admiramos el mausoleo de Halicarnaso, una tumba tan espléndida que se convirtió en un legado eterno. Contemplamos al coloso de Rodas, el gigante de bronce que vigilaba el mar, un titán forjado por la gratitud. Y nos guiamos por la luz del faro de Alejandría, la primera atalaya del mundo, una estrella hecha por el hombre. Son parte de una memoria universal que nos conecta, a través del tiempo, el espacio y la cultura. Las 7 maravillas son un legado de la voluntad humana de no desaparecer en el polvo de la historia. Nos muestran que siempre anhelamos crear algo más grande que nosotros mismos. Y nos recuerdan que, aunque seamos fugaces, tenemos la capacidad de soñar con la eternidad. Y de plasmar ese sueño en piedra, bronce e historias. ¿Cuáles serán las maravillas que nuestra era dejará para el futuro?